Bienvenidos al 10º episodio del curso de Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estudiaremos la estructura lógica de la definición epsilon delta de límites. En el episodio anterior vimos el comportamiento gráfico de los límites a través de la noción de su aproximación a derecha e izquierda, que llamamos límites laterales. Para cada límite lateral tenemos tres maneras de acercarnos al punto desde cualquier lado. Estas son por abajo, por arriba u oscilando. Ya que en cada lado hay tres opciones, hay 9 maneras de armar, por así decirlo, el límite al punto A. Desde ambos lados debo acercarme a la misma altura, digamos L, que resulta ser el valor final del límite. Si el valor al que se acercan los límites laterales difiere, entonces no hay límite. Hay otros dos comportamientos que no comentamos en el módulo anterior. En las gráficas de arriba, al acercarnos al punto A por cualquiera de los lados, las alturas se van haciendo cada vez más grandes. Decimos que el límite lateral que corresponde es o vale infinito. En cambio, si al acercarnos a A por cualquiera de los dos lados, las alturas son cada vez más grandes pero negativas, entonces el límite lateral que corresponde es menos infinito. De nuevo, si ambos límites laterales coinciden, hay límite, y este vale lo mismo que valen los límites laterales. Si los límites laterales difieren, no hay límite. Si los límites laterales existen y se acercan al mismo valor, entonces hay límite en el punto sin importar si la función tiene una altura diferente al valor del límite. Incluso puede pasar que no haya altura en el punto. De todos modos hay límite. En otras palabras, no interesa en absoluto lo que suceda en A, sino cerca de A. Para comprender este tecnicismo, en este módulo y el siguiente trabajaremos la definición epsilon delta de límites. Recordemos que la expresión límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Es una fórmula lógica de primer orden que depende de unos ciertos parámetros. Estos son dos números reales, A y L, y una función real f de x. Para ilustrar esto, tomemos como ejemplo otra fórmula lógica más sencilla. Por ejemplo, A pertenece a A. Esta fórmula depende de dos datos, un número A y un subconjunto A mayúscula de R. Podemos darle a esta fórmula un nombre, para lo cual solemos usar alguna letra griega, digamos por ejemplo phi. Ponemos entre paréntesis los datos de los cuales depende la fórmula, así como al darle nombre a una función ponemos entre paréntesis al número del cual depende la altura de la función. En nuestro ejemplo, la fórmula phi es una fórmula genérica, una receta de fórmula, tal como las funciones f de algo son recetas de procesos numéricos, lo cual vimos en el segundo video de este ciclo. Cada vez que elegimos dos valores para los datos, la validez de la fórmula puede cambiar. La veracidad de una fórmula dada va a depender de los datos que pongamos. En los ejemplos de abajo, la primera fórmula es falsa, pues el conjunto vacío no tiene ningún punto. La segunda fórmula es cierta, pues -3 es un número real negativo que está a la izquierda del 0. Y la tercera fórmula es falsa, pues pi no es un número racional. De este modo, en términos informales, podemos pensar también a una fórmula lógica como una función que solo puede tomar dos posibles valores excluyentes, verdadero o falso. De modo similar, la expresión límite de f de x cuando x tiende al punto A es igual a L, a veces puede ser cierta y a veces puede ser falsa. Su veracidad va a depender de los valores que elegimos para A, L y F. Puede ser cierta si el valor de los límites laterales coincide y en la fórmula aparece este valor. Puede ser falsa si los límites laterales coinciden, pero su valor no es el que aparece en la fórmula en el lugar de L. Puede ser falsa si los límites laterales difieren aunque existan, sin importar el valor que pongamos en la fórmula para la constante L. Esto mismo pasa con la curva de la hipérbola básica que corresponde a la inversa numérica. Por la derecha, hacia 0, el límite lateral es infinito y en cambio por la izquierda, hacia 0, el límite lateral es menos infinito. Luego el límite en 0 no existe. Demos ahora un vistazo a la estructura lógica de la fórmula del límite. Es más o menos complicada, ¿cierto? Esta expresión se lee como sigue. Para cada epsilon mayor que 0, arbitrariamente pequeño, existe un delta mayor que 0 que depende de epsilon, tal que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. La fórmula que acabamos de leer tiene una estructura especial. Hay dos desigualdades que tienen valor absoluto.
Estas dos desigualdades están separadas por una flecha que indica un condicional. El condicional es un conectivo lógico y esto es muy importante, ya que va a determinar todo el resto de la estructura lógica de la fórmula. Las dos desigualdades con valor absoluto no son independientes, sino que están conectadas por el condicional. La primera es el antecedente o condición suficiente y la segunda es el consecuente o condición necesaria. Los datos de la fórmula aparecen en lugares precisos. El punto A aparece en la primera desigualdad. L y F aparecen en la segunda desigualdad. La fórmula posee dos contadores lógicos, un universal y un existencial. Después de estos dos contadores vienen dos variables, epsilon y delta. Estas aparecen cada una dos veces en la expresión. Es importante comprender que estas no son datos de la fórmula, sino que son variables atadas. Epsilon y delta están amarradas al contador que las precede. Su localización en la fórmula es importante. La variable que va después del existe, en este caso delta, es la que controla la primera desigualdad. En cambio, la variable que está después del para todo, en este caso epsilon, es la que controla la segunda desigualdad. Apartando el orden en la estructura de la fórmula, cuando decimos que son variables mudas o atadas, nos referimos a que la fórmula no depende de ellas. En términos lógicos, ni la estructura interna de la fórmula ni su validez cambian si en lugar de epsilon y delta tomamos cualquier otro par de letras, digamos por ejemplo S y T. A continuación estudiaremos algunos ejemplos. La idea es seguir el modelo que tenemos en la primera fila para llenar las fórmulas siguientes. Por hoy no insistiremos en la veracidad de la fórmula, solo en su estructura y en el papel que juega cada elemento de la misma. En nuestro primer caso, esta fórmula tiene tres datos. De acuerdo con nuestro modelo, la fórmula que le corresponde es la que tenemos ahora a la izquierda. Note el cambio del signo en el número 3 en el término que le corresponde. Esto es porque el límite vale menos 3. Rellene ahora usted los ejemplos siguientes, colocando a la derecha la fórmula que corresponde. Puede darle pausa al video mientras los escribe. Muy bien, notemos que las expresiones en la segunda y tercera fila, después de simplificar, nos dan lo mismo. Luego, los límites de estas filas son equivalentes. Por favor, rellene la columna de la derecha según el modelo. De nuevo, por favor, rellene la columna derecha según el modelo. Ahora, por favor, rellene la columna izquierda según el modelo. En las siguientes fórmulas se han cometido errores. Por favor, corríjalos y rellene el recuadro faltante. Hemos llegado al final de este módulo, cuyo contenido se corresponde con los ejercicios del capítulo 8 del libro de cálculo básico del profesor Pedro Alson. Para profundizar este tema, puede ver ejercicios adicionales en el capítulo 3 del libro de Vriede y Spiegel, Cálculo avanzado de la serie Shaun. También puede mirar la sección 1.8, capítulo 1, del libro de cálculo de Hughes y otros. Si tiene más inquietudes sobre esta parte del curso, escríbanos a nuestro correo que aparece al inicio de este video. Esperamos que el mismo le haya sido de provecho. Si es así, le invitamos a darnos un like y a suscribirse a nuestro canal.